Introducción, explorando el legado de Hannah Arendt. Hannah Arendt, nacida en 1906 en Linden, Alemania, y fallecida en 1975 en Nueva York. Fue una filósofa y teórica política cuya obra sigue siendo un faro en el pensamiento contemporáneo. Sus reflexiones abarcaron temas como el totalitarismo, la libertad, la acción política y la condición humana. Arendt no solo analizó los eventos más oscuros del siglo XX, como el Holocausto y los regímenes totalitarios, sino que también ofreció una visión esperanzadora sobre la capacidad humana para crear un mundo compartido basado en el diálogo y la pluralidad. Su obra combina un análisis histórico profundo con una ética de la responsabilidad individual y colectiva, temas que siguen siendo increíblemente relevantes en la actualidad. Los primeros años, formación de una intelectual. Hannah Arendt creció en una familia judía en una Alemania marcada por los cambios sociales y políticos de principios del siglo XX. Desde joven, mostró una curiosidad intelectual excepcional, destacándose en sus estudios de literatura, filosofía y religión. En 1924, ingresó a la Universidad de Marburgo, donde estudió filosofía bajo la tutela de Martin Heidegger. A pesar de las controversias que posteriormente rodearían su relación personal y académica con Heidegger, su influencia inicial fue significativa. Posteriormente, continuó sus estudios en Heidelberg con Karl Jaspers, quien la introdujo a una visión más ética y humanista de la filosofía. Esta formación académica diversa moldeó su pensamiento crítico y sentó las bases de su futura obra. Entendido, voy a ampliar significativamente el guión sobre Hannah Arendt hasta alcanzar los 20.000 caracteres reales. Por cada párrafo, indicaré el número exacto de caracteres para asegurar que cumplimos con los requerimientos. Comencemos. Título del video, Hannah Arendt, la filosofía de la libertad y la acción. Introducción, explorando el legado de Hannah Arendt. Hannah Arendt, nacida en 1906 en Linden, Alemania, y fallecida en 1975 en Nueva York. Fue una filósofa y teórica política cuya obra sigue siendo un faro en el pensamiento contemporáneo. Sus reflexiones abarcaron temas como el totalitarismo, la libertad, la acción política y la condición humana. Arendt no solo analizó los eventos más oscuros del siglo XX, como el Holocausto y los regímenes totalitarios, sino que también ofreció una visión esperanzadora sobre la capacidad humana para crear un mundo compartido basado en el diálogo y la pluralidad. Su obra combina un análisis histórico profundo con una ética de la responsabilidad individual y colectiva, temas que siguen siendo increíblemente relevantes en la actualidad. Caracteres, 706. Los primeros años, formación de una intelectual. Hannah Arendt creció en una familia judía en una Alemania marcada por los cambios sociales y políticos de principios del siglo XX. Desde joven, mostró una curiosidad intelectual excepcional, destacándose en sus estudios de literatura, filosofía y religión. En 1924, ingresó a la Universidad de Marburgo, donde estudió filosofía bajo la tutela de Martin Heidegger. A pesar de las controversias que posteriormente rodearían su relación personal y académica con Heidegger, su influencia inicial fue significativa. Posteriormente, continuó sus estudios en Heidelberg con Karl Jaspers, quien la introdujo a una visión más ética y humanista de la filosofía. Esta formación académica diversa moldeó su pensamiento crítico y sentó las bases de su futura obra. Caracteres, 825. El exilio y el impacto del totalitarismo. Con el ascenso del nazismo en 1933, Arendt se vio obligada a abandonar Alemania debido a su origen judío. Durante su exilio en Francia, trabajó en organizaciones que ayudaban a refugiados judíos, lo que fortaleció su compromiso con la acción política y la responsabilidad social. En 1941, emigró a Estados Unidos, donde reconstruyó su vida y comenzó a escribir sobre los horrores del totalitarismo. La experiencia del exilio no solo marcó profundamente su perspectiva filosófica, sino que también le permitió observar de cerca cómo las ideologías totalitarias deshumanizan y fragmentan a las sociedades. Estas vivencias personales nutrieron su análisis del poder, la libertad y la acción política. Los orígenes del totalitarismo, un análisis revolucionario. En 1951, Hannah Arendt publicó Los orígenes del totalitarismo, una obra monumental que examinó los regímenes totalitarios del siglo XX, específicamente el nazismo y el estalinismo. Arendt argumentó que estos sistemas políticos no eran meras dictaduras, sino fenómenos únicos que buscaban el control absoluto sobre todos los aspectos de la vida humana. Para ello, exploró cómo el antisemitismo,
el imperialismo y el colapso de las estructuras sociales tradicionales contribuyeron al surgimiento de estas ideologías. Uno de los puntos más innovadores de su análisis fue la forma en que describió el uso del terror y la propaganda como herramientas esenciales para deshumanizar a las personas y erradicar la pluralidad. La condición humana, reflexiones sobre la libertad y la acción. En La condición humana 1958, Arendt presentó una visión única de las actividades humanas fundamentales, labor, trabajo y acción. Según Arendt, estas actividades no solo estructuran nuestra vida cotidiana, sino que también determinan nuestra relación con el mundo. Destacó que la acción, entendida como la capacidad de actuar en conjunto y de iniciar algo nuevo, es la esencia de la libertad política. En esta obra, Arendt también subrayó la importancia del espacio público como un lugar donde las personas pueden interactuar, debatir y revelar sus identidades. Para ella, la pluralidad y la interacción son esenciales para la vida política, ya que permiten que las personas se reconozcan mutuamente como iguales y diferentes. Eichmann en Jerusalén y la banalidad del mal. En 1963, Hannah Arendt publicó Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal, basado en su cobertura del juicio del oficial nazi Adolf Eichmann en Israel. Arendt introdujo el concepto de banalidad del mal para describir cómo Eichmann, lejos de ser un monstruo o un ideólogo fanático, era un burócrata común que simplemente seguía órdenes sin reflexionar críticamente sobre sus acciones. Según Arendt, Eichmann representaba un tipo de mal que no surge de una intención sádica, sino de la falta de pensamiento y juicio moral. Esta idea provocó una enorme controversia, ya que muchos consideraron que Arendt estaba minimizando las atrocidades del Holocausto o justificando a Eichmann. Sin embargo, su análisis subrayaba un punto crucial, la importancia de la capacidad humana para reflexionar y asumir la responsabilidad moral en un mundo lleno de normas y estructuras opresivas. Para Arendt, pensar críticamente era un acto esencial de resistencia contra la deshumanización. Sobre la revolución, contrastes entre libertad y necesidad. En Sobre la Revolución 1963, Arendt exploró las revoluciones francesa y estadounidense, analizando sus diferencias fundamentales y las razones detrás de sus resultados divergentes. Según Arendt, mientras que la revolución estadounidense se centró en la creación de un espacio público para la libertad política, la revolución francesa quedó atrapada en las demandas de la necesidad social, lo que condujo al terror y al despotismo. Sobre la revolución, contrastes entre libertad y necesidad. En Sobre la Revolución 1963, Arendt exploró las revoluciones francesa y estadounidense, analizando sus diferencias fundamentales y las razones detrás de sus resultados divergentes. Según Arendt, mientras que la revolución estadounidense se centró en la creación de un espacio público para la libertad política, la revolución francesa quedó atrapada en las demandas de la necesidad social, lo que condujo al terror y al despotismo. Arendt argumentó que la libertad política solo puede florecer en un espacio donde los ciudadanos puedan deliberar y actuar colectivamente. Para ella, la creación de un espacio público estable, como el logrado en la Constitución estadounidense, era clave para garantizar una democracia duradera. Este análisis sigue siendo relevante en debates contemporáneos sobre la relación entre justicia social y democracia, especialmente en contextos donde las desigualdades económicas amenazan la cohesión política. La acción y el espacio público, elementos fundamentales de la democracia. Para Arendt, la acción es el núcleo de la política, ya que permite a las personas interactuar y construir un mundo compartido. En La condición humana, define la acción como la capacidad de iniciar algo nuevo y de participar en la esfera pública. Este espacio público es donde las personas pueden debatir, negociar y revelar quiénes son a través de sus palabras y acciones. La pluralidad es esencial en este proceso, ya que la política, para Arendt, solo puede existir donde hay diversidad de perspectivas. Sin embargo, también enfatiza que la acción política requiere coraje, ya que implica asumir riesgos y exponerse al juicio de los demás. En un mundo moderno marcado por la alienación y la burocratización, Arendt veía en la acción política una forma de revitalizar la democracia y devolverle su dimensión humana. Críticas y controversias en la obra de Hannah Arendt. Aunque la obra de Arendt es ampliamente celebrada, también ha sido objeto de críticas y debates. Su concepto de la banalidad del mal fue particularmente controvertido, con algunos argumentando que subestimaba la crueldad y el impacto del Holocausto. Otros señalaron que su análisis podía interpretarse como una crítica injusta hacia las víctimas por su supuesta pasividad.
Además, su distinción entre labor, trabajo y acción en la condición humana ha sido cuestionada por filósofos feministas, quienes argumentan que su análisis marginaliza el papel del cuidado y las tareas domésticas, fundamentales para la reproducción de la vida humana. A pesar de estas críticas, el pensamiento de Arendt sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y reflexión para académicos y activistas. La relevancia de Hannah Arendt en el mundo contemporáneo. El legado de Hannah Arendt sigue siendo crucial para comprender los desafíos políticos y sociales del presente. Su análisis del totalitarismo ofrece herramientas para identificar y resistir tendencias autoritarias en sociedades modernas, mientras que su énfasis en la acción política y la pluralidad proporciona un marco para revitalizar la democracia. En un mundo cada vez más marcado por la polarización, la desinformación y el aumento de las desigualdades, las ideas de Arendt sobre la importancia del espacio público, la deliberación y la responsabilidad moral son más pertinentes que nunca. Además, su concepto de la banalidad del mal resuena en un contexto donde las decisiones burocráticas y tecnológicas tienen impactos masivos en las vidas humanas. El legado intelectual de Hannah Arendt. Hannah Arendt dejó un legado intelectual que trasciende su tiempo. Sus obras han influido en campos tan diversos como la teoría política, los estudios sobre el Holocausto, la ética y la filosofía feminista. Además, su capacidad para conectar eventos históricos con reflexiones filosóficas profundas la convierte en una figura única en la historia del pensamiento. Hoy, sus ideas son estudiadas no solo en el ámbito académico, sino también en movimientos sociales y debates públicos. Desde el análisis de los regímenes totalitarios hasta la defensa de la acción política como una forma de libertad, Arendt nos invita a repensar la política como un espacio de encuentro, diálogo y construcción colectiva. La filosofía del pensar, reflexión y juicio en Arendt. Una de las contribuciones más profundas de Hannah Arendt a la filosofía es su análisis del pensamiento, el juicio y su relación con la acción. En sus últimos trabajos, Arendt exploró cómo el acto de pensar puede protegernos de caer en formas de mal como las que describió en Eichmann en Jerusalén. Para Arendt, pensar no es solo una actividad intelectual, sino un diálogo interno que nos permite evaluar nuestras acciones y resistir las normas sociales injustas. Pensar como un escudo contra el mal. Arendt argumentó que el pensamiento crítico es esencial para la moralidad, ya que nos permite cuestionar órdenes y decisiones que, aunque legales, pueden ser éticamente inaceptables. Esto se ve en su análisis de Eichmann, quien, según Arendt, carecía de esta capacidad reflexiva, lo que lo llevó a participar en actos atroces sin cuestionarlos. El juicio como práctica ética. El juicio, según Arendt, es la capacidad de evaluar situaciones específicas desde una perspectiva ética y contextual. En su obra inacabada La vida del espíritu, relacionó el juicio con la imaginación, señalando que solo al ponernos en el lugar de otros podemos tomar decisiones que respeten la dignidad y la pluralidad humana. Pluralidad y democracia, el fundamento de la acción política. Para Arendt, la pluralidad es la esencia de la política. En La condición humana, describe cómo la diversidad de perspectivas y experiencias enriquece el espacio público, permitiendo que los individuos participen en debates y decisiones colectivas. Esta idea contrasta con sistemas totalitarios que buscan eliminar la pluralidad y homogeneizar la sociedad. La importancia del espacio público. Arendt enfatizó que el espacio público es donde la pluralidad puede florecer. Sin un espacio donde las personas puedan interactuar y actuar juntas, la política pierde su dimensión humana y se convierte en un ejercicio burocrático o autoritario. Este análisis es especialmente relevante en la era moderna, donde la esfera pública está fragmentada por la desinformación y la polarización. Hannah Arendt y el debate sobre los derechos humanos. Arendt fue una de las primeras en criticar la noción tradicional de los derechos humanos, especialmente en el contexto del exilio y la apatridia. En Los orígenes del totalitarismo, argumentó que los derechos humanos son ineficaces cuando no están respaldados por un Estado que garantice su cumplimiento. Para ella, el derecho más fundamental es el derecho a tener derechos, es decir, a pertenecer a una comunidad política donde se puedan ejercer y proteger los derechos. La condición de los refugiados. Arendt relacionó esta idea con su experiencia como refugiada, observando cómo la pérdida de la ciudadanía convierte a los individuos en parias vulnerables a la explotación y la violencia. Este análisis sigue siendo relevante en un mundo donde las crisis migratorias y los desplazamientos forzados continúan desafiando las nociones de soberanía y humanidad. El impacto de Arendt en los estudios de género y feminismo.
Aunque Arendt no se identificaba explícitamente como feminista, su obra ha influido en los estudios de género y el pensamiento feminista. Filósofas como Julia Kristeva y Bonnie Honig han encontrado en su análisis de la acción, la pluralidad y la esfera pública herramientas valiosas para repensar las relaciones de género. Críticas feministas a Arendt. Algunas críticas se centran en su aparente desprecio por el trabajo doméstico y el cuidado, actividades que Arendt consideraba parte de la labor en lugar de la acción política. Sin embargo, estas críticas han llevado a una reinterpretación de su obra, destacando cómo su énfasis en la pluralidad y la agencia puede enriquecer los debates sobre la igualdad de género. Arendt y el poder transformador del perdón. En La condición humana, Arendt introduce el perdón como un acto político radical. Para ella, el perdón no es solo una cuestión moral o religiosa, sino una forma de romper el ciclo de venganza y violencia que puede paralizar la acción política. Al perdonar, los individuos y las comunidades pueden abrirse a nuevas posibilidades de acción y reconciliación. El perdón en contextos modernos. Este concepto tiene relevancia en contextos contemporáneos, como los procesos de justicia transicional en países que buscan sanar tras conflictos violentos. La idea de Arendt sobre el perdón como un acto creativo ofrece una perspectiva única sobre cómo las sociedades pueden reconstruirse después de la violencia. La relación entre verdad y política. En sus escritos finales, Hannah Arendt exploró la relación entre la verdad y la política, un tema de creciente relevancia en un mundo donde la desinformación y las noticias falsas desafían las bases de las democracias modernas. Arendt argumentó que la verdad, especialmente la verdad factual, es vulnerable en el ámbito político, ya que las ideologías y los intereses de poder pueden distorsionarla o manipularla. Verdad factual vs opinión. Arendt distingue entre la verdad factual, que se basa en hechos objetivos, y la opinión, que es subjetiva y abierta al debate. Aunque ambas tienen un papel en la política, la verdad factual es fundamental para construir un consenso básico. Sin embargo, cuando los hechos se cuestionan o distorsionan, como ocurre en regímenes totalitarios o incluso en democracias modernas polarizadas, la política se convierte en un terreno peligroso donde las mentiras pueden moldear realidades. El papel del intelectual público. Arendt también subrayó la importancia de los intelectuales y los periodistas como guardianes de la verdad factual. En un contexto donde la propaganda puede moldear la percepción pública, el trabajo de quienes investigan y exponen los hechos se vuelve crucial para proteger la integridad del espacio público. La educación como espacio de acción política. Arendt veía la educación como un puente esencial entre generaciones, un espacio donde se transmite el mundo común y se prepara a los jóvenes para participar en la vida pública. En su ensayo La crisis en la educación, Arendt advirtió sobre los peligros de instrumentalizar la educación con fines ideológicos o utilitarios. La responsabilidad del educador. Para Arendt, los educadores tienen la responsabilidad de introducir a los estudiantes en el mundo tal como es, sin imponerles una visión particular del futuro. Esto requiere un equilibrio entre preservar el legado cultural y fomentar la capacidad crítica de los jóvenes para renovarlo. Educación y democracia. En una sociedad democrática, la educación es fundamental para formar ciudadanos capaces de participar en el debate público y en la acción colectiva. Arendt argumentaba que sin una base educativa sólida, la democracia se debilita, ya que la ignorancia y la falta de pensamiento crítico abren la puerta a la manipulación política. Hannah Arendt y la era digital. Aunque Arendt vivió en una época anterior a la revolución digital, sus ideas ofrecen herramientas valiosas para analizar los desafíos de la era moderna. Conceptos como el espacio público, la pluralidad y la banalidad del mal adquieren nuevos significados en un mundo donde las redes sociales y las tecnologías digitales moldean la interacción humana. El espacio público virtual. Arendt destacó la importancia del espacio público como lugar de interacción y deliberación. Sin embargo, en las redes sociales, este espacio puede fragmentarse en burbujas de opinión, dificultando el diálogo genuino y fomentando la polarización. La vigilancia digital. El concepto Foucaultiano de vigilancia encuentra eco en el pensamiento de Arendt, especialmente en relación con la capacidad de las tecnologías digitales para monitorear y controlar el comportamiento. Esto plantea preguntas sobre cómo preservar la libertad y la autonomía en un entorno donde los datos personales son mercancías valiosas. La responsabilidad colectiva y el mal radical. Arendt también reflexionó sobre el concepto de responsabilidad colectiva, especialmente en el contexto de los crímenes masivos como el Holocausto. Para ella, aunque la culpa es siempre individual, la responsabilidad puede ser compartida por comunidades que toleran o permiten estructuras de opresión.
El mal radical. En Los orígenes del totalitarismo, Arendt analizó el mal radical como una ruptura con todas las normas morales, representada por los crímenes del nazismo. Sin embargo, en sus escritos posteriores, se alejó de este término, enfocándose en cómo la banalidad del mal describe mejor la participación pasiva en sistemas de opresión. Lecciones para el presente. La reflexión de Arendt sobre la responsabilidad colectiva nos invita a cuestionar nuestras propias acciones e inacciones en contextos contemporáneos, desde el cambio climático hasta las crisis migratorias. El legado filosófico y político de Hannah Arendt. Hannah Arendt dejó un legado que trasciende las divisiones entre filosofía y teoría política. Su obra ha influido en disciplinas tan diversas como los estudios de género, la sociología, la teoría crítica y la ética. Además, su capacidad para conectar eventos históricos específicos con reflexiones filosóficas universales la convierte en una figura única en la historia del pensamiento. Arendt en el siglo XXI. En un mundo marcado por la desinformación, la polarización y los desafíos globales, las ideas de Arendt sobre la acción, la pluralidad y la libertad ofrecen una brújula para navegar en tiempos inciertos. Sus escritos nos invitan a repensar la política como un espacio de creación y responsabilidad colectiva, recordándonos que la acción humana tiene el poder de transformar el mundo.